Saludos amigos humanos, bienvenidos a la sexta parte del curso de Programación y Shell Scripting en PowerShell desde cero. En el ejercicio anterior aprendimos qué son los servicios en Windows, a manipularlos desde PowerShell. También usamos un truco de lenguaje de programación C para unir líneas de código, hicimos un control de errores, y por último hicimos un script que monitoreaba en tiempo real la RAM libre del ordenador. En el día de hoy vamos a hacer una clase especial orientada a la seguridad de nuestros scripts y aplicaciones. Haremos un ejercicio, donde crearemos un script con estructura de comando. Dicho script nos creará diccionarios a medida, y esos diccionarios los usaremos en otro script para hacer un brute force a un archivo 7-zip con contraseña. También protegeremos nuestros scripts de ataques de inyección de código. Abrimos PowerShell y C, y nos posicionamos en la línea de comandos. Lo primero que haremos será crearnos una carpeta en documentos, llamada seguridad. Y dentro de ella, otra carpeta llamada Dixel. Entramos dentro y guardamos el proyecto como Dixel, PS1. Una vez que ya estamos en el directorio de trabajo, empezaremos nuestro script. Para que nuestro script acepte parámetros, tendremos que hacer como hacíamos en las funciones, pero en nuestra raíz del script, escribimos para y entre paréntesis, nos creamos una variable del tipo numérica. El asignar el tipo de variable a un parámetro es muy importante, sobre todo cuando estamos trabajando con parámetros, ya que si no lo hiciéramos, nuestro script sería vulnerable a ataques por inyección de código. ¿Pero qué es la inyección de código? Una vulnerabilidad de inyección de código ocurre cuando es posible enviar datos inesperados a un intérprete, aplicación o comando. Las técnicas de inyección de código son populares en el mundo de la seguridad informática. Debido a que se puede conseguir acceder a información restringida, se pueden aumentar los privilegios o conseguir acceder a sistemas restringidos. La inyección de código es como un término general para cualquier tipo de ataque que consiste en inyectar código, que luego es interpretado y ejecutado por la aplicación. Este tipo de ataque se aprovecha del mal manejo de datos no confiables. Este tipo de ataque suele ser posible debido a la falta de validación adecuada de los datos de entrada o salida, como por ejemplo, caracteres permitidos, clases de expresiones regulares estándar o personalizadas. Formato de los datos. Cantidad de datos esperados. La inyección de código difiere de la inyección de comandos en que un atacante está limitado solo por la funcionalidad del propio lenguaje inyectado. Si un atacante puede inyectar y ejecutar código PHP en una aplicación, entonces solo está limitado por las capacidades de PHP. La inyección de comandos consiste en aprovechar el código existente para ejecutar comandos, normalmente en el contexto de una shell. Vamos a hacer un ejemplo. Volvemos a PowerShell, y en nuestro proyecto, modificamos la línea del parámetro, quitándole el tipo de variable. Escribimos la variable para que nos escriba el interior de la misma, y guardamos. Vamos a la línea de comandos y ejecutamos el script con parámetro 5. La ejecución sería normal, pero si usamos el punto y coma después del 5, y escribimos un mensaje de texto con un comando de eco. Veremos que inyectaremos el código que está después del punto y coma en nuestro script,
y PowerShell nos lo ejecutará como si fuera una línea más de nuestro script. Para proteger nuestros scripts de este tipo de ataques, tendremos que asignar el tipo de la variable a todos los vectores de entrada de datos de nuestros scripts. Por ejemplo, los parámetros, vamos a modificarlo, asignándole el tipo de variable. Como hicimos al principio, volvemos a probar y como podemos ver sigue ejecutando el código. La asignación de tipos de variable nos protegería en parámetros de funciones dentro del propio script o en vectores de entrada de datos como pueden ser los read host. Vamos a probar con un read host, si escribimos un read host de prueba, y lo volcamos en una variable y después en la siguiente línea. Escribimos un invoke expresión, ejecutándome la variable. Y ejecutamos el script, introduciendo un dir en el read host, el script nos ejecutará el dir como haría normalmente. Si ejecutamos otra vez y escribimos lo siguiente. Dir, punto y coma, y nuestro comando con el texto. Veremos que también nos ejecuta lo que hay después del punto y coma, como ocurría con los parámetros en el ejemplo anterior. Si le asignamos el tipo de variable y la inicializamos a 0. Y lo ejecutamos de nuevo, vemos que nos daría un error y ya no nos ejecutaría la inyección de código, lógicamente. Después tendríamos que hacer un switch para dar las opciones que queramos discriminadas por los números. Vemos que en los read host, con definir el tipo de variable e inicializarla antes, estaríamos protegidos de este tipo de ataques. Lo mismo ocurriría en los parámetros de una función, si definimos las variables antes no tendríamos que tener problemas. Volviendo a los parámetros de nuestro script Excel, PS1, aunque definamos la variable como numérica, sigue ejecutándonos la inyección. A estas alturas os habréis dado cuenta de que realmente no es una inyección de código simple, sino una inyección de comandos, que sería peor para el entorno en el que estuviésemos trabajando, aunque realmente cualquier inyección en PowerShell podría resultar crítica. Bien, la forma de proteger nuestro script sería hacer un break en la última línea, ya que como podemos deducir, la inyección se ejecutaría después de la última línea de nuestro código. Ejecutamos nuestro script con la inyección de código. Y vemos que ya no lo ejecuta, pero claro, un break me saca del entorno en el que esté, en este caso el proyecto. Para asegurarnos del todo, tenemos tres opciones para que cuando nuestro script llegue al final no siga los estándares de ejecución. Una de ellas es hacer un break OLL que equivaldría a un control IC, y pararía del todo nuestro script y de esta forma no ejecutaría nada después del break. Lo probamos otra vez y vemos que ya no nos ejecuta nada y nuestro script estaría protegido a este tipo de ataque en concreto. Esto sería una forma de proteger nuestro script. La segunda sería hacer un break script, que sería prácticamente como la anterior, la probamos y vemos que funciona correctamente, y la última sería forzar una salida del entorno. Esta quizás sería la más potente porque nos cerraría hasta la ventana de PowerShell, ya que terminaría con el proceso asignado al script. Elegimos cualquiera de las tres y seguiremos con nuestro script. Aprovecharemos para comentar.
Bien, una vez protegida la ejecución de código externo en el script, sigamos con el código. En el caso de solicitar un parámetro con param, no podríamos inicializar la variable a 0 en una línea anterior como hicimos antes, ya que param tiene que ser la primera línea de nuestro script. Si ponemos algo en la línea anterior el script fallará. Así que lo haremos en la misma línea del param. Y empezaremos con un if para comprobar que el usuario no ha escrito ningún parámetro, de esta manera $tipo seguirá en 0. En este caso, escribiremos la típica pantalla de ayuda de los cmdlets y los comandos en PowerShell. Y la adaptaremos a nuestro generador de diccionarios, poniendo en el nombre de nuestro script, dejando un espacio tabulado. Al usar el cierre del entorno antes y cerrarse PowerShell, tuve que volver a entrar al directorio de trabajo. En sintaxis, escribiremos el nombre de nuestro comando junto con la descripción del tipo de parámetro a introducir. En parameters, escribiremos las opciones de nuestros parámetros y en alias y notas lo dejaremos vacío.
Una vez terminada la pantalla de ayuda de nuestro script, pasamos al else. Si se ejecuta el else del if, querrá decir que el usuario ha introducido un parámetro, así que le solicitaremos con un read host cuántos dígitos máximos desea, y lo volcaremos en la variable $maxi que definiremos como numérica, para proteger el segundo vector de entrada de datos de nuestro script. En la misma línea comprobamos con un if, si la carpeta donde vamos a almacenar los diccionarios existe y si no la creamos y escribimos un writehost. Lo siguiente que haremos será crearnos una función que llamaremos calcmax, que será para calcular las últimas letras de los diccionarios según el dígito máximo que nos haya facilitado el usuario. Para ello necesitaremos pasarle como parámetro la variable $maxi, que en la función se llamará $max. Dentro de la función haremos un switch que chequeará el número que contendrá la variable $tipo, para comprobar qué tipo de diccionario ha elegido el usuario. Pondremos los números con sus llaves y los dejaremos en blanco para rellenar más adelante. El script que haremos será un generador de diccionarios para usarlos después en ataques de fuerza bruta. ¿Pero qué son estos diccionarios? Los diccionarios de fuerza bruta son archivos de texto que contienen todas las combinaciones posibles de letras minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales. Un diccionario de un dígito de letras minúsculas empezará con la letra A minúscula y terminará con la letra Z minúscula. Un diccionario de dos dígitos empezará por la letra A y terminará con las letras Z, Z, y así sucesivamente. Los diccionarios de fuerza bruta también pueden ser generados a partir de palabras elegidas especialmente, y así intentar que sean más eficaces. En un ataque de fuerza bruta tradicional, el atacante simplemente intenta la combinación de letras y números para generar una contraseña secuencial. Sin embargo,
Esta técnica tradicional llevará más tiempo cuando la contraseña sea lo suficientemente larga. Estos ataques pueden tardar desde varios minutos hasta varias horas o varios años, según el sistema utilizado y la longitud de la contraseña. Para evitar el descifrado de contraseñas por ataques de fuerza bruta, siempre se deben usar contraseñas largas y complejas. Esto dificulta que los atacantes adivinen la contraseña y los ataques de fuerza bruta llevarán demasiado tiempo. En algunos entornos, el bloqueo de la cuenta es otra forma de evitar que el atacante realice ataques de fuerza bruta en las aplicaciones web. Sin embargo, para el software fuera de línea, las cosas no son tan fáciles de proteger. Un ataque de fuerza bruta inversa es otro término asociado con el descifrado de contraseñas. Toma un enfoque inverso en el descifrado de contraseñas. En esto, el atacante prueba una contraseña contra múltiples nombres de usuario. Imagínese si conoce una contraseña, pero no tiene idea de los nombres de usuario. En este caso, puede probar la misma contraseña y adivinar los diferentes nombres de usuario hasta que encuentre la combinación que funcione. Volviendo al proyecto. Pero antes vamos a arreglar un error que salió al darle al play. Ahora nos haremos el switch principal, donde haremos los diccionarios, copiamos y pegamos el switch entero de arriba. Ya que será igual y discriminaremos por la opción de $tipo. En la opción 0, haremos un break all, para que si el usuario no ha pasado ningún parámetro nos saque del script desde esta línea directamente. Podemos darle al play y ejecutar nuestro script para ver en la pantalla de abajo las opciones de creación de nuestros diccionarios. Empezamos con la opción 1, que sería diccionario de letras minúsculas. Lo primero que haremos será llamar a la función que nos creamos arriba llamada caclmax, pasándole como parámetro $maxi, que será el dato que recogimos con el read host, y volcando el resultado de la función en una variable llamada $fin2. Ahora subimos a la función y en la opción 1 del switch haremos el dígito final, que le dirá a nuestro script la posición exacta donde parar la generación del diccionario. Como cada opción es diferente, los dígitos finales no serán iguales. Nos creamos un bucle for, con la condición inicial a 0, y la condición final será -LT, $max, que es nuestro dígito máximo, ponemos el incremento, $, más. Este bucle dará tantas vueltas como el dígito máximo que haya introducido el usuario, por lo tanto, si queremos un diccionario con 2 dígitos, y teniendo en cuenta que estamos en la opción 1 que son letras minúsculas, las últimas letras de mi diccionario tendrán que ser 2 zetas en minúsculas. Así que nos creamos una variable llamada $fin, que será igual a ella misma, para que en cada vuelta del bucle se vayan acumulando las zetas, más, entre comillas, z, para que me escriba las z en cada pasada, y por último ponemos un punto y coma para hacerlo todo en una línea y devolvemos $fin. Con return $fin. Volvemos al switch del proyecto principal.
Y nos creamos un array simple, que llamaremos $letras. En este array, tendremos que volcar todas las letras de la A a la Z. Una opción sería escribirlas separadas por comas. O podemos escribir la secuencia de códigos, char, de las primeras y últimas letras dentro del array con el operador de rango, punto, punto. Para ello tendré que escribir el principio del código char con la letra A, y el final del código char con la letra Z, separado por el operador de rango, punto, punto. Si ejecutamos esto, llenaremos el array con los códigos char de las letras de la A a la Z. Podemos ver los códigos viendo lo que tiene nuestro array. De hecho, si pulsamos la tecla Alt más 97, escribiremos una A minúscula y comprobaremos que son los códigos de nuestra secuencia char. Pero nosotros lo que queremos son los valores de estos códigos, así que usaremos una canalización para hacer un for each object y pasarle toda la secuencia como condición, y por último escribiremos con $, que recorrerá línea por línea la secuencia, los valores dentro de la secuencia y los escribirá dentro del array. Usaremos el operador %, es el alias del bucle for each object. El tipo de variable que va a ser char, y escribimos $, para que nos resuelva y nos escriba el valor dentro del array. Si ejecutamos esta línea, y luego vemos el interior del array, podremos ver que efectivamente tenemos nuestra secuencia traducida a sus valores. Lo siguiente que haremos será hacer 3 write-tosts. El primero para dejar una línea en blanco. El segundo que será informativo sobre qué tipo de diccionario vamos a crear. Y en el tercero vamos a informar sobre el nombre que tendrá el diccionario. Aquí le escribimos la variable $maxi al nombre para que el nombre cambie según el dígito máximo que nos facilitó el usuario. A continuación vamos a escribir el primer dígito en nuestro archivo de texto que será el diccionario dentro de la carpeta dix. Para ello escribiremos todo lo que contenga el array y usaremos el nombre que usamos en el write-hosts para el archivo de texto. Si el usuario ha elegido solo un dígito en el write-host, ya tendríamos hecho nuestro diccionario.
Así que usamos un punto y coma para hacer un if que me compruebe si $maxi es igual a 1, y si lo es, que me haga un break y salga del switch porque ya estaría hecho el diccionario. Lo siguiente que haremos será crear el diccionario que tenga más de un dígito. Lo primero que haremos será abrir el diccionario de un dígito que ya tenemos creado, lo abriremos con getContent. Una vez abierto vamos a necesitar un bucle que lo recorra, para esto vamos a usar una canalización y un for-each object. Necesitaremos otro bucle más dentro de las llaves del for-each, para que vaya recorriendo todos los valores de nuestro array. Este bucle for tendrá como condición final el número total de valores que tendrá nuestro array. Y entonces escribiremos el archivo de texto, el valor de $_ más el valor que tenga el array en índice $i. Por ejemplo, si $_ está en la primera línea del archivo de texto, esta será la letra A, más el primer valor del array, $letras con índice $i, que estaría en su primera vuelta también, que será otra letra A, en la segunda vuelta del for, este me escribiría la letra B del array, que se la sumaría a la primera del for-each que seguiría siendo A, entonces ya tendría A más B, y así hasta que el bucle for termine con la letra Z. Y pase de línea el for-each de la letra A la letra B, y volveríamos a empezar el for, escribiendo todas las letras del array con la segunda línea del for-each. Al tener el archivo de texto como condición del for-each, y al estar escribiendo en el mismo archivo de texto, esto nos daría un bucle infinito. Ya que la condición del for-each nunca podría llegar a cumplirse, debido a que el archivo de texto siempre está creciendo. Para esto nos creamos la función caclmax, que nos facilitará la línea exacta donde hacer un break y parar los bucles. Para esto haremos un if con un selectString dentro, el cm de letSelectString. Usa la coincidencia de expresiones regulares para buscar patrones de texto en cadenas y archivos de entrada. Puede usar selectString de forma similar a grep en Linux o findstr, en Windows. Nosotros lo usaremos para buscar la cadena de texto que haya dentro de la variable $fin2 en nuestro archivo de diccionario que estamos creando. Y si la encuentra, querrá decir que llegamos al final de los dígitos de nuestro diccionario y haremos un break para salirnos del switch. Vamos a explicarlo un poco mejor. En la primera parte de la línea, abrimos con GC el archivo de texto, que contiene el primer dígito completo de la A a la Z. A continuación con un for-each, recorreremos el archivo de texto, línea por línea, $_ será el índice de posición del for-each. Por lo tanto en la primera pasada, estará en la línea 1 que será igual a la letra A, en la segunda pasada, la letra B, y así sucesivamente. Después con un bucle for, recorreremos el array y en cada pasada, escribiremos en el archivo de texto, la línea del for-each $_ más, la letra del array $i,
Cuando termine el bucle for, el for each pasará a la siguiente línea y empezará de nuevo el bucle for. Todo esto con un if que busca en el archivo de texto mi condición final, que ha sido calculada por la función calcmax y que si la encuentra, se sale de los bucles y termina el diccionario. Vamos a probarlo. En la línea de comandos escribimos dixel, ps1, 1, y le decimos que 1. Aquí me saltó un error en la creación de la carpeta, el script funcionaría igual, pero vamos a corregirlo. Primero borramos la carpeta dix, para dejar el script en la primera pasada, subimos a la línea antes de la función calcmax, y en el if vamos a usar un cmdelete que es para comprobar si existen archivos y carpetas. Este cmdelete se llama test, path, y a continuación le escribimos la ruta que queramos comprobar, si existe nos devolverá un true y si no existe nos devolverá un false. Así que escribo las llaves del true del if y las dejo en blanco, porque si ya existe no quiero hacer nada, y en el else del if, creo la carpeta y con un punto y coma dejo el mensaje del great host. Guardamos y vamos a probarlo. En la línea de comandos escribimos dixel, ps11 y le decimos que 1. Cuando termine, haremos un segundo diccionario con dixel, ps11 y elegimos 3 dígitos. Una vez terminados los diccionarios, comprobamos con cat digmin1 txt. Y con cat digmin3 txt, y vemos que ha creado los diccionarios correctamente. Pasemos a la segunda opción del switch. Copiamos y pegamos toda la opción y modificamos la línea del array $letras, cambiaremos la A minúscula por una A mayúscula y la Z minúscula por una Z mayúscula. Bajamos 2 líneas y cambiaremos A y Z minúsculas por A y Z mayúsculas. En la siguiente línea modificamos el archivo de texto por dicmy$maxi, txt. Bajamos una línea y modificamos el archivo de texto por dicmy$maxi, txt, y por último bajamos a la última línea, donde modificaremos los 3 archivos de texto por el nuestro dicmy$maxi, txt. Ahora tendríamos que ir a la función calcmax y escribir la opción 2 del switch. Que sería exactamente igual que la opción 1, pero en vez de una Z minúscula será una Z mayúscula. Probémoslo, en la línea de comandos escribimos dixel, ps12 y le decimos que 1.
Cuando termine comprobamos, con caticmy1, txt y vemos que funciona correctamente, hacemos una segunda prueba con Dixel, ps12 y elegimos 3 dígitos. Antes de probar los scripts, es recomendable darle a guardar. Ahora sí, vamos a probarlo de nuevo. Cuando termine comprobamos, con caticmy1, txt y vemos que funciona correctamente, hacemos una segunda prueba con Dixel, ps12 y elegimos 3 dígitos. Cuando termine comprobamos con caticmy3, txt y vemos que funciona correctamente. Repetimos para la opción 3 del switch, copiamos y pegamos, la opción 2. Modificamos la línea del array $letras, aquí podemos cambiar el nombre del array también, ya que no van a ser letras. Sino números, la llamaremos $números, podríamos hacerlo con las variables, en char, pero ya que son numéricas, vamos a cambiar los tipos de variables char, por el tipo de variable int, y la letra a, por un 0, y la letra z, por un 9. Bajamos 2 líneas y cambiaremos A y Z mayúsculas por un 0 y un 9. En la siguiente línea modificamos el archivo de texto por dignum $maxi. Y por último bajamos a la última línea, donde modificaremos los 3 archivos de texto, por el nuestro, dignum $maxi, txt, y los arrays $letras por $números. Ahora tendríamos que ir a la función calcmax y escribir la opción 3 del switch, que sería exactamente igual que la opción 1, pero en vez de una z minúscula será un 9. Vamos a probarlo. En la línea de comandos escribimos Dixel, ps13 y le decimos que 1. Cuando termine, comprobamos, con caticnum1, txt y vemos que funciona correctamente, hacemos una segunda prueba con Dixel, ps13 y elegimos 3 dígitos. Cuando termine comprobamos con caticnum3, txt y vemos que funciona correctamente. Pasamos a la opción 4, copiamos y pegamos la opción 1, en la opción 4 tenemos que hacer una combinación de letras minúsculas con letras mayúsculas.
El primer array $letras lo dejaremos igual, y tendremos que crearnos un segundo array que nos escriba de la A mayúscula a la Z mayúscula. Como hicimos en la opción 2 del switch. Así que lo copiamos de la opción 2 y lo pegamos debajo del array $letras y le cambiamos el nombre por $letras 2. Pulsamos Enter para dejar una línea en blanco y sumamos los arrays en un tercer array llamado $letras 3. Modificamos el GroidHost, poniendo la combinación del diccionario. En la siguiente línea escribimos el nombre del diccionario. Bajamos otra línea y modificamos el array por $letras 3 y el nombre del diccionario. Y por último bajamos a la última línea donde modificaremos los 3 nombres de diccionarios y los 2 arrays por $letras 3. Al final de la línea en el select string tendremos que ponerle un parámetro extra que será el de "case sensitive", para que no me haga el break con las Z minúscula. Ahora tendríamos que ir a la función calcmax y escribir la opción 4 del switch. Que sería exactamente igual que la opción 2, el final sería una serie de Z mayúsculas. Vamos a probarlo. En la línea de comandos escribimos Dixel PS14 y le decimos que 1. Cuando termine, comprobamos con cat dica a ZZ1 txt y vemos que funciona correctamente. Hacemos una segunda prueba con Dixel PS14 y elegimos 3 dígitos. Podemos abrir un explorador en la carpeta Dix y ver cómo se va llenando el diccionario.
Cuando termine comprobamos con catdic a z, z, 3, txt y vemos que funciona correctamente. Vayamos a por la opción 5 del switch. Copiamos y pegamos la opción 4, y el primer array lo dejaremos como está. En la opción 5 tendremos que hacer la combinación de minúsculas y números. Así que copiaremos la línea de array de $números de la opción 3 que ya hicimos y la pegaremos en la línea de $letras 2 sobreescribiéndola. En la línea siguiente cambiaremos la suma a $letras más $números, modificaremos el siguiente greathost por a, z y 0, 9. Y cambiaremos el nombre del diccionario por dica0z9 $maxi, txt, en la siguiente línea, cambiaremos el nombre del diccionario. Y en la última línea modificaremos los 3 nombres de los diccionarios. Ahora tendríamos que ir a la función calcmax y escribir la opción 4 del switch, que sería exactamente igual que la opción 3. El final sería una serie de 9s. Vamos a probarlo. En la línea de comandos escribimos dixel, ps15 y le decimos que 1. Vamos a probarlo. En la línea de comandos escribimos dixel, ps15 y le decimos que 1. Cuando termine, comprobamos con catdic a0z91, txt y vemos que funciona correctamente. Hacemos una segunda prueba con dixel, ps15 y elegimos 3 dígitos. Cuando termine comprobamos con catdic a0z93, txt y vemos que funciona correctamente. Bien, nos quedaría la opción 6 y la opción 7, como esto es un curso de PowerShell, los alumnos vais a tener que empezar a desarrollar vuestro propio código, así que las vamos a dejar en blanco y espero que consigáis desarrollarlas por vosotros mismos. De todas formas no os preocupéis ya que en el siguiente vídeo expondré las posibles soluciones. La opción 6 es fácil aunque tenéis que estar alerta con los nombres de los diccionarios, y la opción 7 tendréis que poner todos los caracteres. Recordar que tenéis que hacer la opción 6 y 7 de la función calcmax también. Ahora vamos a hacer el script del brute force para archivos 7zip. Nos situamos en la línea de comandos y salimos de la carpeta dixel con
cd, punto, punto. Nos creamos una carpeta con md que se llamará 7z-brut. Nos metemos dentro, creamos un nuevo proyecto y lo guardamos como 7z-brut, ps1. Lo primero que nos crearemos será una variable, $passwords que tendrá la ruta de nuestro diccionario de pruebas. De momento vamos a poner la ruta de un diccionario que ya tengamos creado, por ejemplo dignum3, txt que está en la carpeta dix. Dentro de la carpeta dixel, escribimos la variable $passwords el signo de igual y para abrir, vamos a usar un getContent. Vamos a buscar el archivo, después del getContent dejamos un espacio y escribimos, punto, punto, y la barra inversa, que equivaldría a bajar un nivel en la carpeta 7z-brut, y bajar a la carpeta llamada seguridad, nos saldrán las carpetas que tenemos disponibles. Elegimos Dixel, y a continuación ponemos otra barra inversa, y buscamos nuestra carpeta Dix. Ponemos otra barra inversa más y buscamos nuestro diccionario, en este caso usaremos dignum3, txt. En la siguiente línea vamos a tener que poner el ejecutable del 7-zip, imagino que lo tenéis instalado, de todas formas. Si no lo tenéis instalado, os lo bajáis de su web, es gratuito y actualmente, de los mejores compresores que hay. Escribimos la ruta absoluta del ejecutable y lo volcamos a una variable llamada $7-zippath. Si por lo que sea le habéis cambiado el directorio de instalación al 7-zip, modificaréis esta línea por vuestra ruta. Lo siguiente que haremos será poner el archivo del que queremos recuperar la contraseña y lo volcamos a la variable $zipfile. El archivo se va a llamar 7z-brut, 7z, que será un archivo 7-zip que vamos a crear de nuestro proyecto y le pondremos contraseña. Bajamos a la línea de comandos. Y escribimos el operador de llamada ampersand, pero, ¿qué es ampersand? El operador de llamada, ampersand, le permite ejecutar un comando, script o función. Muchas veces puede ejecutar un comando simplemente escribiendo su nombre, pero esto solo se ejecutará si el comando está en la ruta del entorno. Además, si el comando, o la ruta, contiene un espacio, esto fallará. Rodear un comando con comillas hará que PowerShell lo trate como una cadena. Así que, además de las comillas, use el operador ampersand para obligar a PowerShell a tratar la cadena como un comando que se ejecutará. Vamos a entrecomillar la ruta del diccionario y a corregir la ruta del ejecutable del 7-zip. Escribiremos un guión que nos faltaba, el nombre del ejecutable estaba mal escrito. Y pondremos la ruta en inglés, Program Files, en vez de archivos de programa. Este cambio es debido a que, si yo intento hacer un ls por ejemplo, a archivos de programa, me dará acceso denegado. Pero si pongo el nombre de la carpeta en inglés, tendré acceso total a la carpeta y sus archivos. Guardamos el script.
A continuación, copiamos la variable $7 zip-path y la pegamos en la línea de comandos, lo ejecutamos y vemos que nos ejecuta el 7 zip. Volvemos a escribir el ampersand y la ruta del 7 zip. Dejamos un espacio, y entre comillas escribimos una A, que es el parámetro para comprimir archivos, dejamos otro espacio, y escribimos el nombre del archivo 7z que vamos a crear. En nuestro caso 7z, brut, 7z, dejamos otro espacio y escribimos el archivo que vamos a comprimir, que va a ser nuestro proyecto 7z, brut, ps1. Otro espacio y entre comillas menos, p, y la contraseña, todo junto. Para hacer nuestras pruebas vamos a usar la contraseña 123. Podemos comprobar que nos haya creado el archivo con ls. Lo siguiente que haremos va a ser volcar un getDate en una variable. Más adelante veremos por qué. A continuación tendremos que recorrer la variable $passwords con un for each, pero seguramente os estéis preguntando, ¿esta variable $passwords parece un array más que una variable? Efectivamente, cuando a PowerShell no le especificas el tipo de variable, y le asignas un valor, en este caso un archivo de texto entero, PowerShell actúa según el valor que le des a la variable, y le asigna el tipo a la variable automáticamente. Escribimos el for each, en la condición inicial nos creamos una variable llamada $password, y la condición final que será mi array $passwords. Entre las llaves del for each, escribiremos un mensaje con la contraseña a probar. En la siguiente línea ejecutaremos con el ampersand, el 7, zip. Con el parámetro t, entre comillas, que es para que el 7, zip testee el archivo, pondremos la variable de nuestro archivo, y entre comillas menos p, que sería la opción de password del 7z, y nuestra variable $password. Lo siguiente que haremos será usar el operador ternario de interrogación, para comprobar si la línea del ampersand está en true o en false. Si está en true la contraseña será correcta, en caso contrario el 7zipo nos habrá dado un error de contraseña incorrecta. Hacemos la comprobación en negativo, si -not, $interrogación, es verdadero, al poner el -not. Lo que hacemos es la comprobación a false y no a true, por lo tanto, el if estaría invertido. Si la línea del ampersand es igual a false, lo que quiere decir que ha dado error de contraseña incorrecta, ejecútame las llaves del if. Por lo tanto escribimos un mensaje con la variable $password, que será la contraseña que estemos comprobando en ese momento, y un texto que diga que no es la contraseña correcta. Pasamos al else, y escribimos un mensaje diciendo que hemos encontrado la contraseña. Podemos añadirle foreground color green,
para que se vea en verde. Ahora vamos a volver a guardar un getDate en otra variable que llamaremos $fecha2. Ahora restaremos el tiempo final $fecha2 menos el tiempo inicial que pusimos al principio del script. De esta manera obtendremos el tiempo total que ha tardado mi aplicación en ejecutarse. Usamos un punto y la propiedad totalMinutes. Esto será muy útil a la hora de optimizarla. Una vez obtenida la contraseña, terminamos la línea con un pause y un break al para que se cierre mi script. Solo nos quedaría hacer lo mismo en el caso en el que no encuentre la contraseña. Nos vamos al final del script y repetimos las últimas dos líneas, guardamos y ya podríamos probar el script. Bien, hasta aquí la clase de hoy, espero que os haya gustado. En esta clase hemos aprendido a proteger nuestros scripts de los ataques de inyección. Hicimos un generador de diccionarios, probamos los diccionarios con otro script para recuperar contraseñas del 7-zip y usamos varios operadores especiales. En la siguiente clase terminaremos el generador de diccionarios y optimizaremos el 7z-brute para que tarde menos tiempo. Si tenéis alguna duda o cualquier sugerencia, por favor escribirla en los comentarios. Si os ha gustado este tipo de contenido, y queréis que haga más, darle al like y no olvidéis suscribiros. Un saludo. Mi nombre es Laila, y tengo una cosa muy importante que decir.
Posible historia de la creación número 3, parte 4. Después de la guerra, los experimentos genéticos con los esclavos siguieron produciéndose, dejándoles apenas 2 hebras de ADN y una predisposición intrínseca a las fugas energéticas. Esto era perfecto para los seres del imperio, debido a que estos seres se alimentan de energías vitales producidas por situaciones de estrés, dominación y miedo. Su adicción a esta energía pasó a formar parte del día a día, creando un mercado de exportación a otros sistemas. La invasión siguió su curso. Empezaron a asentarse y a crear ciudades cada vez más grandes. Los ejércitos empezaron a destruir las últimas ciudades antiguas del planeta, con la ayuda de la luna de batalla que fue traída para la guerra de los titanes. Estas ciudades y los habitantes originales fueron desapareciendo hasta no quedar nada de ellos.